La filosofía de la guerra es una rama de la filosofía que analiza las causas, naturaleza, moralidad y consecuencias de los conflictos armados. Se ocupa de cuestiones éticas, metafísicas y políticas relacionadas con la guerra, y ha sido un tema recurrente en el pensamiento filosófico desde la antigüedad. Temas principales en la filosofía de la guerra. Naturaleza de la guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra se define comúnmente como un conflicto armado entre grupos organizados, como estados, naciones o facciones. Filósofos como Karl von Clausewitz la describen como la continuación de la política por otros medios, destacando su carácter instrumental. ¿Es la guerra un fenómeno inevitable? Algunos la consideran inherente a la naturaleza humana, Thomas Hobbes, mientras que otros la ven como el resultado de estructuras sociales o políticas, Karl Marx. Moralidad de la guerra. Pacifismo. Argumenta que la guerra nunca está justificada y debe evitarse en todas las circunstancias. Ejemplo. Tolstoy y Gandhi. Guerra justa. Una tradición que intenta establecer criterios éticos para decidir cuándo la guerra es moralmente permisible y cómo debe ser conducida. San Agustín y Tomás de Aquino son figuras clave. Los principios básicos son: jus ad bellum, condiciones para iniciar la guerra; causa justa, autoridad legítima, último recurso; jus in bello, conducta ética durante la guerra; proporcionalidad, distinción entre combatientes y civiles. Realismo. Sostiene que la moralidad no aplica en las relaciones internacionales y que los estados actúan en base a sus intereses. Causas de la guerra. Desde una perspectiva filosófica, las causas pueden ser psicológicas, agresión inherente al ser humano; económicas, recursos y riqueza como factores determinantes; políticas, competencia por poder o seguridad; culturales o ideológicas, conflictos entre valores o sistemas de creencias; tecnología y guerra. La evolución tecnológica ha transformado la naturaleza de la guerra. Filósofos contemporáneos exploran cómo las armas nucleares, drones y la guerra cibernética plantean nuevos dilemas éticos. Paz y posguerra. ¿Cómo se logra una paz duradera? Enfoques filosóficos como el de Kant en la paz perpetua argumentan que la cooperación internacional, las instituciones republicanas y el respeto mutuo son clave para prevenir futuros conflictos. Pensadores destacados. Platón y Aristóteles analizaron la guerra en el contexto de la virtud y la política. San Agustín y Tomás de Aquino, fundadores de la tradición de la guerra justa. Immanuel Kant propuso un modelo racional para la paz duradera. Karl von Clausewitz ofreció una perspectiva estratégica y política de la guerra. Hannah Arendt reflexionó sobre la violencia y el poder en contextos modernos. La filosofía de la guerra sigue siendo relevante en el análisis de conflictos contemporáneos, desde guerras interestatales hasta terrorismo y conflictos cibernéticos, ayudando a cuestionar y orientar las decisiones éticas y políticas relacionadas con el uso de la fuerza. La filosofía de la guerra abarca un análisis profundo de la interacción entre la violencia organizada y las estructuras éticas, políticas y sociales que la rodean. Este campo interdisciplinario no solo investiga los conflictos armados tradicionales, sino también las nuevas formas de confrontación y sus implicaciones para la humanidad. A continuación, se expande en temas y debates clave. Relación entre guerra, poder y política. Karl von Clausewitz. En su obra de la guerra, Clausewitz conceptualizó la guerra como una herramienta política destinada a alcanzar objetivos estatales. Consideraba la guerra como una extensión de la política, donde las decisiones estratégicas estaban ligadas a la búsqueda del poder. Michel Foucault. Desde una perspectiva contemporánea, Foucault interpretó la guerra como una metáfora para entender las relaciones de poder dentro de las sociedades. Argumentó que el poder y la violencia están interconectados, incluso en tiempos de paz. La legitimidad de la guerra. Derecho natural y positivismo jurídico. Según el derecho natural, la guerra puede estar moralmente justificada si responde a principios universales, como la defensa de la vida. El positivismo jurídico se centra en las normas establecidas por tratados internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, que limita el uso de la fuerza a casos de autodefensa o autorización del Consejo de Seguridad. Intervenciones humanitarias. Estas generan controversia porque buscan proteger derechos humanos, pero a menudo contradicen el principio de soberanía estatal. Filósofos como Michael Walzer analizan los dilemas éticos de intervenir en conflictos internos. La guerra y la tecnología. La tecnología ha redefinido la guerra, cambiando tanto su naturaleza como las cuestiones éticas asociadas. Armas nucleares. La proliferación nuclear plantea debates sobre si estas armas garantizan la paz, a través de la disuasión, o aumentan el riesgo de extinción humana. Filósofos como Bertrand Russell abogaron por el desarme global para evitar catástrofes. Drones y robots militares.
La guerra automatizada introduce problemas éticos sobre la responsabilidad moral, especialmente cuando las decisiones de vida o muerte las toman máquinas. ¿Quién es responsable de los errores? Guerra cibernética. Con ataques a infraestructuras críticas y manipulación de información, la guerra cibernética plantea nuevas preguntas sobre las normas de combate y las repercusiones éticas. El impacto de la guerra en la humanidad. Filosofía existencialista. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus reflexionaron sobre la guerra en términos de su impacto en la libertad, la alienación y la responsabilidad individual. La guerra, para ellos, es tanto un escenario de pérdida como de desafío para la existencia humana. Trauma colectivo. La guerra no solo afecta a los combatientes, sino también a las sociedades. Teóricos como Judith Butler han analizado cómo el duelo colectivo y la precariedad influyen en la reconstrucción de comunidades después del conflicto. La paz como objetivo filosófico. Pacifismo práctico. A diferencia del pacifismo absoluto, este enfoque aboga por buscar soluciones concretas para prevenir la guerra, como el fortalecimiento de instituciones internacionales, Naciones Unidas, tribunales internacionales. Immanuel Kant y la paz perpetua. Kant imaginó un sistema global basado en repúblicas democráticas y comercio pacífico. Argumentó que las democracias tienen menos probabilidades de ir a la guerra entre sí, una idea conocida como la teoría de la paz democrática. John Rawls. En su obra El derecho de gentes, Rawls extendió su teoría de la justicia a las relaciones internacionales, defendiendo principios que promuevan la paz y el respeto mutuo entre las naciones. La crítica de la guerra. Tolstoy. En La guerra y la paz, Tolstoy describió la guerra como un fenómeno irracional y destructivo, criticando las narrativas heroicas que la glorifican. Su pacifismo literario influyó en movimientos no violentos posteriores. Feminismo y guerra. Feministas como Virginia Woolf en Tres líneas criticaron la guerra desde la perspectiva de género, destacando cómo el militarismo perpetúa estructuras patriarcales. También señalaron el impacto desproporcionado de la guerra en mujeres y niños. Teorías contemporáneas de la guerra. Teoría de la guerra híbrida. En el siglo XXI, los conflictos combinan tácticas convencionales y no convencionales, como la guerra psicológica, el espionaje y los ciberataques. Esto ha llevado a debates sobre cómo las leyes de la guerra deben adaptarse a estas nuevas realidades. Postcolonialismo. Pensadores como Frantz Fanon han explorado cómo la violencia y la guerra están vinculadas al colonialismo y la opresión. La lucha armada, para Fanon, puede ser un medio para liberar a los pueblos colonizados. El futuro de la guerra. Conflictos climáticos. La guerra del futuro podría estar motivada por el acceso a recursos naturales, como agua y tierras fértiles, debido al cambio climático. La filosofía de la guerra debe anticipar estas tensiones. Ética de la inteligencia artificial. La introducción de inteligencia artificial en el ámbito militar plantea preguntas críticas sobre la autonomía, la toma de decisiones y los riesgos de errores catastróficos. La filosofía de la guerra, al abordar tanto los dilemas éticos como las transformaciones estratégicas, nos proporciona herramientas para comprender y enfrentar las complejidades del conflicto en un mundo en constante evolución. La filosofía de la guerra es una disciplina amplia que combina elementos de ética, política, sociología, antropología y estrategia militar para abordar cuestiones fundamentales sobre la guerra. Profundicemos en algunos aspectos clave. La guerra y la condición humana. Perspectivas antropológicas. La guerra puede entenderse como un fenómeno cultural y social. Mientras que algunos filósofos como Thomas Hobbes argumentan que la guerra es una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, otros como Jean-Jacques Rousseau la consideran un producto de la civilización y la desigualdad social. La guerra en contextos históricos. La forma en que las sociedades han conceptualizado la guerra ha evolucionado con el tiempo. En la Grecia clásica, la guerra se veía como un medio para demostrar virtud y honor. En el Renacimiento, se analizó desde una perspectiva política y estratégica. En la modernidad, se enfoca en cuestiones de derecho internacional y ética. Teorías éticas de la guerra. El pacifismo. El pacifismo rechaza la guerra en todas sus formas y busca soluciones no violentas para resolver conflictos. Ejemplos destacados. Gandhi. Defensa de la resistencia no violenta. Martin Luther King Jr. Uso de la no violencia como herramienta de cambio social. B. La tradición de la guerra justa. Se basa en un marco ético para determinar cuándo y cómo se puede librar una guerra de manera moral. Jus ad bellum, derecho para entrar en guerra. Causa justa. Debe haber un motivo moral válido, defensa propia, proteger inocentes. Último recurso. La guerra solo es legítima si todas las alternativas pacíficas han fracasado. Autoridad legítima. La decisión debe ser tomada por una entidad con poder legítimo, como un gobierno soberano.
Jussin Bello, Derecho en la guerra. Proporcionalidad. La fuerza utilizada debe ser proporcional al objetivo. Distinción. Es fundamental diferenciar entre combatientes y no combatientes. Evitar el mal innecesario. Reducir el sufrimiento tanto como sea posible. C. Realismo. Argumenta que la guerra está más allá de la moralidad y que las naciones actúan únicamente en función de sus intereses. Este enfoque se centra en el poder y la supervivencia, sin preocuparse por las consideraciones éticas. Causas filosóficas de la guerra. Las causas de la guerra pueden interpretarse desde múltiples perspectivas. Hobbes. En Leviatán, Hobbes describe un estado de naturaleza en el que los humanos viven en constante conflicto debido al miedo, la competencia y la búsqueda de gloria. La guerra es un medio para superar esta anarquía mediante la creación de un estado fuerte. Marxismo. Para Karl Marx, las guerras son el resultado de la lucha de clases y las dinámicas económicas del capitalismo, donde los conflictos surgen de la explotación y la acumulación de riqueza. Nietzsche. Vio la guerra como un medio para la superación humana, aunque su idea se centra más en la lucha metafórica que en la guerra literal. La transformación de la guerra en la modernidad. La guerra ha evolucionado significativamente con el tiempo. Revolución industrial. Introdujo armas más letales y conflictos a mayor escala. Guerras mundiales. Expusieron las devastadoras consecuencias de la guerra total y las armas nucleares, generando debates éticos sobre su uso. Guerra Fría. Destacó la importancia de la diplomacia y la disuasión, donde las guerras eran más ideológicas que físicas. Conflictos contemporáneos. Incluyen terrorismo, guerras civiles y conflictos cibernéticos, que plantean nuevos desafíos éticos y estratégicos. La paz en la filosofía de la guerra. La filosofía de la guerra no solo se ocupa del conflicto, sino también de la paz. Immanuel Kant y la paz perpetua. Propone un modelo para una paz duradera basado en la creación de repúblicas democráticas, la cooperación entre estados mediante instituciones internacionales, el respeto mutuo y el comercio como forma de interdependencia. Hannah Arendt analizó la relación entre la violencia y el poder, y argumentó que la paz solo puede lograrse mediante la construcción de instituciones fuertes y el diálogo político. Dilemas éticos contemporáneos. Armas nucleares. ¿Es moral poseer armas de destrucción masiva para disuadir la guerra? Drones y guerra automatizada. ¿Qué responsabilidad tienen los estados cuando las decisiones de ataque las toman máquinas? Intervenciones humanitarias. ¿Es ético intervenir militarmente en otro país para prevenir genocidios o violaciones de derechos humanos? Reflexiones actuales sobre la guerra y la globalización. En un mundo globalizado, los conflictos ya no se limitan a los estados-nación. Las guerras híbridas, el terrorismo transnacional y los ciberataques muestran cómo la guerra está cambiando en formas que los filósofos contemporáneos deben abordar. La filosofía de la guerra hoy se encuentra en la intersección de la ética, el derecho internacional y las nuevas tecnologías. La filosofía de la guerra continúa evolucionando, ayudándonos a comprender no solo los conflictos armados, sino también las condiciones para una paz duradera en un mundo en constante cambio.